de ecuaciones dimensionales. La física tiene una técnica que se usa bastante, que es el análisis dimensional. Pero el análisis dimensional, ¿en qué consiste? En relacionar magnitudes derivadas con magnitudes fundamentales. Bien, para poder hablar de ecuaciones dimensionales o hacer un análisis dimensional, es importante determinar magnitudes por su origen y por su naturaleza. Cuando es por su origen, tenemos dos, magnitudes fundamentales y magnitudes derivadas. Y por su naturaleza, magnitudes escalares y vectoriales. Algo que hay que resaltar es que el análisis dimensional, cuando se hace sobre una expresión algebraica, sobre una ecuación, digamos, no interesa si es escalar o vectorial, pero todas se tienen que llevar a un nivel fundamental. Las magnitudes fundamentales son 7. Una de ellas es la longitud, cuyo símbolo es L. Masa es M. Tiempo es T. Corriente eléctrica es I. Temperatura es phi. Intensidad luminosa es J. Y finalmente, cantidad de sustancia es N. Noten que ahí no estoy hablando de las unidades de cada magnitud. Por ejemplo, la magnitud, longitud, su unidad es el metro, de la masa es el kilo, todos en el sistema internacional, todos en el sistema internacional. El tiempo es el segundo, corriente eléctrica es el amperio, temperatura es el Kelvin, la intensidad luminosa, candela, y la cantidad de sustancia es el mol. Bien. Con respecto a las magnitudes derivadas, existen una cantidad ilimitada. Por ejemplo, velocidad, vamos a suponer, en el movimiento rectilíneo uniforme se define como distancia con respecto del tiempo. Se denota de la siguiente manera: desplazamiento sobre intervalo de tiempo. Esta magnitud, por ejemplo, es derivada. Noten que es una magnitud creada. Así como esta hay otras, por ejemplo, la aceleración, velocidad con respecto del tiempo. Se puede escribir así. Y entonces tenemos aquí velocidades, aceleraciones medias y velocidades medias. Así como esto hay varias. Por ejemplo, el área. Nosotros sabemos que es el producto de dos lados. Supongamos que tenemos una superficie del lado A y lado B. Entonces, noten que esta área es producto de dos longitudes. El volumen, igual manera, A, B, C, donde A, B y C son lados de un paralelepípedo. Puede ser un cubo si A, B, C son iguales. Entonces, tendríamos un A al cuadrado o un A al cubo. Bien, para poder hacer un análisis dimensional de ecuaciones utilizadas en ciencias físicas, la técnica requiere de ciertas reglas de juego. En este caso, le llamamos propiedades de las ecuaciones dimensionales. El primer principio es el principio de homogeneidad. ¿En qué consiste el principio de homogeneidad? Nosotros, cuando tenemos una ecuación, cada uno de los términos que suman dentro de esa ecuación, todos los monomios tienen que tener igual magnitud. Quiere decir que cada elemento que corresponde a la ecuación tiene que ser el mismo. En la práctica, de lo que se trata de hacer es que las sumas de los monomios se cambien por la igualdad. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la ecuación. Si la ecuación dimensional de L, noten que uso corchetes para decir que es la ecuación dimensional, tiene que ser igual a la ecuación dimensional del todo. Pero al mismo tiempo, esta expresión tiene dos monomios. ¿Esto qué significa? Que la ecuación dimensional de E debe ser igual a la ecuación dimensional de T de V sub 0 por el tiempo igual a un medio, ecuación dimensional, de aceleración por el tiempo al cuadrado. Noten que reemplacé el signo más, que podría ser incluso signo más menos, dependiendo de la aceleración. Son iguales. La ecuación dimensional del espacio debe coincidir en cada uno de ellos. Esa es la propiedad. La ecuación dimensional, por ejemplo, del espacio es L, como ya lo hemos visto en una sesión anterior. Esto también debe ser L,
y esto también debe ser L. Bien, ¿qué pasa si una ecuación tiene términos adimensionales? ¿Qué dice la propiedad? Que la ecuación dimensional de un término adimensional es 1. Eso es lo fundamental. Por ejemplo, vamos a suponer el término pi. Es un número, es una magnitud adimensional, de tal manera que su ecuación dimensional es 1. Asimismo, podríamos tener otra ecuación. La base de los números neperianos, su ecuación dimensional es 1. Y así sucesivamente hay varios términos. Bien, una tercera propiedad de las ecuaciones dimensionales es que no se suman ni se restan. Por ejemplo, esta es una ecuación dimensional de una magnitud X cualquiera. Una última propiedad, la cuarta, dice, todas las ecuaciones dimensionales deben expresarse como producto y no como cociente. Por ejemplo, vamos a suponer que la densidad se denota con la letra ρ en griego, es masa por unidad de volumen. Bien, entonces, la ecuación dimensional de la densidad estaría expresada así. Ecuación dimensional del divisor y del cociente. Volumen, masa. La ecuación dimensional de la masa, en este caso, es m mayúscula sobre L al cubo. Esto de aquí lo vamos a ver con más detenimiento en las siguientes exposiciones. Noten entonces, la cuarta propiedad me dice de que esto no lo deje aquí, sino que debo de subirlo arriba mediante las propiedades algebraicas. Una de las propiedades básicas que ustedes pueden ver es la siguiente. ¿Qué pasa si yo aquí multiplico por L a la menos 3 y arriba L a la menos 3? Noten que los exponentes de igual base es 0. M, L a la menos 3 sobre L a la 0. Suma de los exponentes, M, L a la menos 3, y esto vale 1. Por lo tanto, esto es ML a la menos 3.